Hola a todos, tengan de mi parte un saludo de paz y bien. Bienvenidos a un nuevo video sobre la metodología para leer el electrocardiograma. Hoy veremos las características del QRS. Para ello, tenemos que tener en cuenta el eje, la duración y la morfología. Vamos a ver el eje. ¿Qué vamos a buscar en el eje? En el eje vamos a buscar la dirección del vector principal. Para ello, tenemos que tener en cuenta el QRS que más es isodifásico. Entonces, aquí tenemos el eje frontal. Y en el eje frontal vamos a mirar cuál sería el QRS más isodifásico. Y mirando bien, vemos que el eje isodifásico está en la derivada ABL. Una vez encontrado QRS más isodifásico en la derivada, vamos a buscar la derivada perpendicular. La perpendicular sería la derivada de 2. Y en ella encontramos que es el QRS más positivo de todas las derivaciones. Eso quiere decir que el eje se dirige a D2. En otras palabras, decimos que el eje se encuentra en la perpendicular de la derivada que se encuentra isodifásica. En este caso, miramos que el eje se dirige más o menos a 55 grados. ¿Por qué no a 60? Porque es más positiva que negativa. Si es más positiva ABL que negativa, quiere decir que se acerca un poquito más a ABL y se aleja un poquito de D2. Este es el eje. Este eje decimos que es normal porque se encuentra entre 0 y 90. Cuando el eje se encuentra entre 0 y 90, decimos que es un eje normal. ¿Cuándo se desvía el eje? Por ejemplo, aquí tenemos el ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo se agrandara, se hipertrofiara, habría más predominancia y eso hace que el eje se vaya hacia la izquierda. Pero por más que el ventrículo se hipertrofiara, muy difícilmente llegaría a 0. Siempre estaría entre términos normales. Asimismo ocurre, por ejemplo, cuando el ventrículo derecho se hipertrofia. Al hipertrofiarse, el eje se iría más hacia la derecha, pero no sobrepasaría los 90 grados. Entonces, ¿cuál es el significado del eje cuando se va más allá del 0? O sea, ¿cuándo sería una desviación grande? Cuando se dirija de manera exagerada, por ejemplo, hacia BL. Eso ya tendría un significado patológico, ya no normal, y ese es el que tendría significado. Lo mismo también cuando se desvía exageradamente o de una manera grande hacia el lado derecho. Claro que las desviaciones del eje hacia el lado derecho son demasiado raras. Entonces, aquí, si se va hacia menos 30, se desvía a la izquierda, y si sale más de 90, se desvía hacia la derecha. Teniendo en cuenta lo anterior, analicemos este eje. Primero, vamos a mirar el complejo QRS isodifásico en estas derivadas. En 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Y miramos que el QRS más isodifásico está en la derivada D2. Y habíamos dicho entonces que el eje sería la perpendicular entonces aquí de D2. ¿Y cuál es la perpendicular de D2? ABL. Y entonces en ABL, si nosotros miramos, lo más positivo se encuentra en ABL. ¿Qué quiere decir? Que el vector se dirige a ABL porque es el más positivo. En otras palabras, se dirige a menos 30. Aquí tenemos una desviación muy grande, más exagerada. En estos casos, siempre se va a deber cuando hay un bloqueo. En este caso, hemibloqueo anterior de la rama izquierda. Entonces, allí adquiere importancia el eje y es por eso muy necesario encontrar el eje en el electrocardiograma. Eso con respecto al eje en el plano frontal. Hoy vamos a mirar el eje en el plano horizontal. Aquí tenemos pues un corazón
y identificamos aquí en esa parte pues el ventrículo derecho. Este es el ventrículo derecho y aquí tenemos el ventrículo izquierdo. Como podremos ver, siempre el ventrículo izquierdo es más grande, es más hipertrofiado, tiene una mayor masa muscular y de hecho pues esta masa muscular hace que el eje se dirija ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. En este caso tendremos aquí B5, B6, que quiere decir que el eje se dirige a B5 y a B6. Va a ser muy positivo entonces en B5 y B6, pero también se aleja de B1. Eso quiere decir que habrá una onda S profunda en B1. Si los miramos, ese sería más o menos el trazado electrocardiográfico del eje en el plano horizontal, acercándose a B5 y a B6 y alejándose de B1. Y aquí tenemos negativo y aquí tenemos nosotros positivo. Y a medida que se va mirando las derivadas de B1 a B5, miramos cómo evoluciona la onda. En este caso, por ejemplo, tenemos B3. B3 es que más isodifásico el complejo QRS, es decir, que el vector es perpendicular a B3. Ese es con respecto al eje. Ahora vamos a mirar la duración. La duración del QRS. Ya lo sabemos medir, simplemente medimos los cuadros que se encuentran en él. El concepto es que decimos el QRS será estrecho cuando la duración del QRS es menor a 110 milisegundos. Esto se debe cuando hay una conducción anterógrada por un sistema especializado sano. ¿Qué quiere decir eso? Que la conducción eléctrica siempre va a ocurrir a través del sistema de conducción especializado que tiene el corazón. Y como en este sistema especializado, ya habíamos dicho antes, la conducción eléctrica es muy rápida. Y ese es el motivo que al ser una conducción tan rápida, formará un complejo estrecho que no dure más de 110 milisegundos. Eso es lo que se denomina un QRS estrecho. Sin embargo, miremos esto. Este sistema de conducción presenta en esta parte, en la rama izquierda, por ejemplo, un bloqueo. ¿Qué quiere decir? Que la conducción eléctrica solo llega hasta aquí. Pero para seguir despolarizando estas fibras, ya no utiliza el sistema especializado de conducción, sino que lo hace a través de las fibras musculares. Y al hacerlo a través de las fibras musculares, la conducción es más lenta. Y por esa razón se produce un QRS ancho. ¿Qué quiere decir? Que mide más de 110 milisegundos. También ocurre cuando hay un foco anómalo que despolariza los ventrículos sin utilizar el sistema de conducción especializado como ocurre aquí. Entonces, la conducción eléctrica también lo va a hacer a través de las fibras musculares. Pero como son lentas, producirán un complejo QRS muy ancho. Y esto es lo que pertenece pues a todas las patologías de las extrasístolas o de las taquicardias ventriculares. Entonces, el complejo ancho es cuando se despolariza sin utilizar el sistema de conducción especializado del corazón. Esto, pues, obviamente no es normal. En otras palabras, si se bloquea una rama del haz de His o si la despolarización proviene de una masa ventricular, el QRS será ancho, porque el miocardio conduce lento. Ya que entonces tenemos un QRS de complejo estrecho y aquí tendremos un complejo de QRS ancho. Eso con respecto a la duración del QRS. Y por último, vamos a mirar la morfología del QRS. Y en la morfología vamos solamente a comentar dos cosas típicas que se deben tener en cuenta en esa morfología, que es el bloqueo, por ejemplo, de la rama izquierda que se encuentra en la derivada de 1, que es un complejo ancho, pero también tiene una morfología característica.
Lo mismo tenemos cuando hay el bloqueo de la rama y lo vamos a mirar en la derivada B1, que también es un complejo ancho, pero tiene una morfología característica, ¿no? Ya se lo mirará con mayor detalle en el momento que veamos, pues si Dios quiere, los bloqueos. Hasta ahí sobre las características del QRS. Para la próxima miraremos cuáles son las características del segmento ST y la onda T. Muchas gracias y hasta la próxima.